Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoy voy a hablar de un tema bastante especial: Vox, el Islam y la reconquista de Europa. Es un título bastante fuerte. ¿Europa alguna vez fue musulmana? Desde la concepción mía, sí, y lo voy a explicar. ¿Vox tiene que ver algo con España? Yo pienso que no, y lo voy a demostrar. ¿Va el Islam a reconquistar Europa? Yo pienso que sí, y lo vamos a hablar. Son ideas para el debate. Yo no tengo la verdad absoluta, ni la tiene nadie, por supuesto, pero en mi caso no. Lo que sí tengo información, tengo datos, vamos a empezar. Vamos a empezar por Vox. Vox es no estoy hablando de los votantes, ni de todos los militantes, estoy hablando del grupo dirigente. Esa gente fueron formados directamente por los norteamericanos, financiados por un grupo de musulmanes iraníes, los Mujahideen Khalq, 800.000 euros, que cobró Santiago y su ayudante durante unos meses hasta que ganaron elecciones y empezaron a financiarse. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Pues mira, Stephen Bannon, el ex consejero de Trump, está muy cerca al Ku Klux Klan o al fundamentalismo cristiano más extremo de Norteamérica. Vino a Europa a aconsejar a Vox, a los italianos, a los griegos, a los romanos, a los húngaros. O sea, habitó en Italia, no sé si sigue, pero en 2019 hizo unas declaraciones al país. Marzo del 2019, al país. Dice, reflexionando a Vox, su influencia sobre el PP y ciudadanos a eso le llamo colocar el producto. Está hablando que las proclamas de Vox ya influyen en el PP y en Ciudadanos. Gracias a sus consejos, a su asesoramiento. Él vivía o vive en Italia. Y les llama colocar el mercado, colocar la mercancía. O sea, la de Vox es una mercancía norteamericana, liberales, sionistas, de un discurso fuera de lo normal, una realidad virtual. Imaginan a una España que no existe, quieren liberar a España de un enemigo que no existe. Y aquí no estoy hablando de los independentistas catalanes o vascos. No estoy hablando de eso porque yo soy patriota y para mí España es lo que es hoy. No quiero la independencia. Ahora hay que discutir, negociar con los catalanes y los vascos para que tengan cabida en una España diversa, que es diversa. Vox se imaginan otra España. Los dirigentes de Vox, como los loros de Trump, Sharia, yihadismo, inclusive en Ceuta, en un chat de WhatsApp, hablaban de matar a los musulmanes, claramente, o empezar la tercera guerra contra el Islam. Lo dijeron claramente en un chat. Inclusive, algunos diputados de Vox de la Asamblea dimitieron por el escandaloso discurso. Vox quiere a España, yo lo dudo. Son lo que meten la cizaña, lo que están creando un malestar, están provocando un malestar, están dividiendo a los españoles entre buenos y malos, patriotas y traidores. Son heridas que no se van a curar rápidamente. Aparte que las heridas que hay ya con los catalanes y los vascos, vienen Vox a meter más heridas. Sin proyecto viable. Cogen de Le Pen la Europa de los estados. Quieren eliminar las autonomías, la diputación. O sea, hablan en el aire, sin números. Y luego son muy agresivos. Lo peor que está pasando en España, y salgo un poco del tema, que el PP puede ser minoritario pronto. Y eso no sería malo para España ni malo para el Islam. Les adelanto a los de Vox, de entre ellos sus dirigentes, más que uno va a declararse musulmán. Lo han hecho los holandeses, lo han hecho los suecos, lo han hecho los alemanes. Vayan a internet. Dirigentes de primera línea holandeses, dos por lo menos. Uno hizo una película sobre el profeta, otro fue encargado para estudiar el Corán y de criticarlo objetivamente. Los dos se convirtieron al Islam. O sea, Vox para los musulmanes es una bendición de Dios. Y la vamos a aprovechar si Dios quiere.
Por lo tanto, Vox en sí también representan una corriente religioso, pseudo-religiosa. Hablan de la conquista del cristianismo, de la reconquista de España para el cristianismo. Yo creo que no viven la realidad. En 1970, para trabajar en España tenías que tener una fe de bautismo. Hoy no sé cuántos españoles declaran ser católicos. ¿Y cuántos de los que se declaran ser católicos son practicantes? De verdad. Un 15, un 20, un 25. O sea, España viene de un nacionalcatolicismo durante 40 años atroz. Entonces, ¿a dónde van a volver? Yo no sé si saben a dónde van. Lo que sí es verdad, saben crispar. Eso lo hacen bien y lo están haciendo bien. Están abriendo heridas que no se va a hacer fácil cerrar. Hacen flaco favor a la patria de España. Entonces, ¿qué pasa? Los evangelistas de Norteamérica tienen un problema serio, un fracaso atroz frente al Islam. Voy a dar dos ejemplos. La nación del Islam, de Muhammad Ali Khalai, empezaron 400, en los años 50 y muchos. Hoy hay más de 1 millón de nuevos musulmanes conversos, de evangelistas, católicos, apostólicos, testigos de Jehová. Hay caso famoso, el hermano de Michael Jackson se convirtió al Islam y es de familia testigos de Jehová. Y así hasta 1 millón de ex cristianos en Estados Unidos, la cuna del occidentalismo, la cultura occidental, que asesina al planeta ahora mismo, se han pasado al Islam. Los evangelistas ven perder la guerra dentro de su patria. Son fundamentalistas y su ceguera, en vez de estudiar el Islam, tienen un odio irracional. En los latinos, hay vídeos en internet, de 55 a 120.000 latinos en 5 años pasaron a ser musulmanes. De hecho, el Islam latino en Estados Unidos, los fundadores son latinos, no hay árabes entre ellos. Lo más simpático de El Salvador, hijo de cristianos, se convierte al Islam en El Salvador y funda una comunidad musulmana. Ahí hay una herida abierta. Los evangelistas tienen un problema muy serio y no saben cómo. Entonces, la mejor defensa es el ataque. Están atacando y entrenan a Vox, algún italiano, algún griego, y vemos, como veremos en otro vídeo, la guerra contra el Islam. Vemos que beben de la misma fuente, una fuente envenenada, por supuesto. La segunda pregunta que viene acaso, ¿Europa alguna vez fue musulmana? Es una pregunta lógica, es una pregunta chocante. Yo afirmo que sí, aclarando qué es el Islam. Para mí, para los musulmanes, el Islam empieza con Abraham, el gran profeta de Dios, y con sus 2 hijos, los que fueron israelitas y los árabes, ismaelitas. Y para ser musulmán hay que, primero, tener la certeza de que hay un creador del universo. Seguir un profeta con una ley, sharia o ley, como la ley de Moisés o la sharia de Moisés. Y para salvarte en el día del juicio final, tienes que seguir estrictamente la ley. No robar, no fornicar, no comer carne impura, no beber alcohol, no matar, no desear a la mujer del prójimo. Seguir. Esto es la condición, es la sumisión a Dios. O sea, el musulmán es el que se somete a las leyes y la sharia de Allah para obtener la vida eterna o el paraíso, dicho de otra forma. A partir de Abraham, Moisés, David, Sulaimán, Jesús, hijo de María, profeta de Allah, que Allah le bendiga, profeta de Allah, son musulmanes. A partir de este concepto, Europa fue musulmana antes de ser cristiana. Y lo vamos a demostrar en futuros vídeos. Por ejemplo, vamos a aclarar una cosa. Jesús, hijo de María. ¿Y los cristianos son lo mismo? No. No. Vamos a leer un texto de Jesús, o 2, solo uno.
Dice textualmente, en Mateo 5:17, textualmente dice, no vayáis a pensar que vine a abolir la ley o los profetas, porque os lo aseguro, antes pasarán la tierra y el cielo y la tierra que va a ser una sola tilde, o una J o una sola tilde de la ley. Jesús está hablando de la ley, la Sharia de Moisés, la ley de Moisés, lo que hemos nombrado. Creer, amar al Dios único, seguir su mandamiento, no matar, no comer carne impura, no beber alcohol, no cobrar intereses, cuidar la tierra, cuidar la creación, la ley. Jesús habla, su palabra, en Mateo 5:17. Pasará la tierra, o sea, se acabará la tierra y el cielo antes de pasar de una jota de la ley. En esta medida que yo describí, Jesús es el profeta del Islam. Ahora, una pregunta fácil. ¿Tiene que ver algo Jesús con el Cristo? La respuesta no, en absoluto. Son dos cosas diferentes. Jesús, hijo de María, la paz de Allah sea sobre ellos, nació en el año 0 o 6 años antes. El Cristo, la religión cristiana, es de 5 siglos previos a Jesús. O sea, 5 siglos previos, los griegos ya tenían cristianos, eran los oráculos. ¿Qué ocurrió? Que Pablo de Tarso cogió un poco de aquí, un poco de allá y montó una religión que se llama cristiana. Y de hecho, en los Hechos de los Apóstoles se dice textualmente, y aquí en Antioquía se empieza a llamar a los hermanos cristianos. Esos 40 o 50 años después de la desaparición de Jesús. En Jerusalén, ¿cómo se le llamaban? A los hermanos, a los discípulos de Jesús. Se les llamaba nazarianos y ebionitas. Eso está documentado también. Entonces, la pregunta es real. Nos encontramos ante un hecho real. Está Jesús en los evangelios canónicos y el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás y las cartas, las visiones de Pedro. Hablaremos en futuros vídeos sobre la vida de Jesús, la vida de Pablo, los concilios unitarios musulmanes y los concilios trinitarios o cristianos, paganos, quiero decir. Entre unitarios seguidores de Jesús está documentado. ¿Qué ocurre? Que esta información está camuflada, es una foto rota y camuflada. Habrá que reunir los trozos de aquí y de allá para sacar un relato coherente, documentado históricamente, vuelvo a insistir. Entonces, no es lo mismo Jesús que Cristo. Voy a decir un ejemplo. En Marcos 8:30, le dicen, tú eres el Cristo, a Jesús. Él dice, y severamente les advirtió que a nadie dijeran nada acerca de él. Jesús niega en Marcos 8:30 ser el Cristo. Jesús lo niega. Pablo de Tarso dice, no, es el Cristo. Entonces tenemos a Jesús, sus enseñanzas de su boca en los evangelios, a Pablo de Tarso, que no conoció a Jesús, no convivió con sus discípulos, tuvo un conflicto atroz y serio con los auténticos discípulos de Jesús. Pablo nunca fue apóstol. Él iba a Damasco, dice que encontró una luz y es su historia, no venimos allá. Y luego los concilios cristianos y los concilios arianos o unitarios. Son 3 temas diferentes. El arianismo fue extendido primero en norte de África, toda Europa occidental, y los paganos o los que hablaban de Jesús como Dios, como hijo de Dios o como Dios o equivalente a Dios, estaban entre los griegos de Egipto, Siria y Turquía. Son varios vídeos. Demostraremos con el favor de Dios, favor de Allah Azza wa Jal, que Jesús y sus discípulos tuvieron estados, reyes y guerreros entre los pueblos germanos, los vándalos y los amazigh en norte de África. Mucho antes que convertirse al cristianismo por la fuerza de la ley del Imperio Romano. Veremos también la influencia de Pablo y la subversión de Pablo. Pablo dice una cosa de Jesús, que es el primero en la creación, sin llegar a ser Dios, lo diremos en otros vídeos. No obstante, tenemos un vídeo en este canal, Jesús
profeta y profecías. También pueden verlo. Hermanos, volveremos a hablar de Vox, extendidamente, del Islam, extendidamente, de la reconquista de Europa, extendidamente, pero advierto y aviso, no estoy hablando de conquista militar, estoy hablando que los europeos, ahora que son libres de la opresión de la Iglesia, de la Inquisición, de estar de quemarse por no estar de acuerdo con la única verdad, de la única religión auténtica, según decía la Iglesia Católica, ahora que son libres de este yugo, de esta opresión, de la amenaza de muerte, ahora que son libres, irán conociendo el Islam e irán abrazándolo. Yo al menos esta es mi tesis. Nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Hermanos, si les gusta el vídeo, ponga por favor me gusta. Se lo pido por favor porque hay mucha gente que ve el vídeo y no dice nada. Y si vuelven a ver otros, pues... Y aceptamos cualquier comentario. Positivo o negativo, siempre que sea correcto y educado. Me despido atentamente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.